En el dinámico panorama automotriz europeo, la década de 1960 marcó un punto de inflexión para Ford. La necesidad de optimizar costes y unificar su estrategia en el continente llevó a la creación de Ford of Europe en 1967, fusionando sus operaciones en Reino Unido, Alemania e Irlanda. Esta consolidación dio paso a un proyecto ambicioso: desarrollar un nuevo coche de clase ejecutiva que combinara lo mejor del diseño y la ingeniería de ambas orillas del Atlántico. El resultado fue el Ford Granada, un modelo que no solo buscó la eficiencia productiva, sino también la sofisticación y el rendimiento. A lo largo de sus generaciones, el Granada se adaptó a las cambiantes demandas del mercado, evolucionando desde un híbrido estilístico hasta un referente en su segmento, demostrando la capacidad de Ford para innovar y competir al más alto nivel en Europa. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí conocerán la historia del Ford Granada, así que quédate hasta el final. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. El nacimiento de Ford of Europe y la búsqueda de la unificación. La división europea de la empresa estadounidense Ford, conocida como Ford of Europe, se gestó en 1967. Fue el resultado de una significativa fusión que unió la sucursal inglesa, Ford of Britain, la alemana, Ford Germany, y la irlandesa, Henry Ford y Son Limitada. Esta consolidación respondía a una necesidad creciente de armonización y eficiencia dentro de las operaciones de Ford en el continente. Previo a esta unión, las operaciones europeas de Ford exhibían una marcada heterogeneidad. En la planta de Cork, Irlanda, se centraban en la producción de modelos de pasajeros económicos como el Cortina y el Escort, además de vehículos comerciales como los camiones de la serie D y las furgonetas Transit. Sin embargo, las sucursales británica y alemana se enfocaban en automóviles de clase ejecutiva, de mayor precio y estatus. Inglaterra producía los modelos Zephyr y Zodiac, mientras que Alemania desarrollaba la familia 7. Si bien ambos modelos gozaban de una posición relativamente estable en el segmento de precio medio-alto europeo, especialmente en Alemania, enfrentaban un desafío común. Estaban considerablemente anticuados. La imperante necesidad de unificar la producción no solo prometía reducir los costes operativos, sino también revitalizar la oferta de Ford en el competitivo mercado europeo. La unificación, por lo tanto, se erigió como una de las razones fundamentales para la creación de una sola entidad europea. La génesis del Granada y su identidad dual, los trabajos sobre el nuevo automóvil de clase ejecutiva de Ford comenzaron en 1968. Desde los primeros bocetos de diseño, era evidente la fuerte influencia de la escuela de diseño estadounidense. A pesar de que el desarrollo estético fue liderado principalmente por especialistas británicos de Ford, la ingeniería y la parte técnica del proyecto, por su parte, recayeron mayoritariamente en manos de los ingenieros alemanes. Esta colaboración transnacional sentaría las bases para un modelo que buscaría un equilibrio entre la audacia americana y la sobriedad europea. 4 años más tarde, en 1972, se presentó la versión de producción del nuevo modelo, bautizado como Granada. Este vehículo representó una combinación integral de filosofías de diseño europeas y americanas. Sus dimensiones eran decididamente europeas, con 457 centímetros de largo y 179 centímetros de ancho, adaptándose a las infraestructuras y preferencias del continente. La producción del Granada se estableció de inmediato en 2 de las principales factorías de Ford en Europa, Colonia, Alemania, y Dagenham, Gran Bretaña. Inicialmente, el nombre Granada se reservaba para los niveles de equipamiento más altos del modelo, mientras que las versiones más económicas se comercializaban bajo la denominación Consul. Esta dualidad nominal se debió a un conflicto legal. El prominente conglomerado de medios británico Granada Group Limited decidió demandar a Ford por el uso del nombre. Sin embargo, tras una batalla legal, Ford prevaleció. Para 1975, el nombre Granada ya se utilizaba de forma unificada no solo en los coches europeos, sino también en los modelos americanos homólogos. Diseño y arquitectura técnica de la primera generación, la Granada europea. A diferencia de algunos de sus contemporáneos americanos, no era un automóvil exagerado en sus proporciones o adornos.
No estaba sobrecargada con elementos cromados ni con complejos estampados en la carrocería. Su diseño se caracterizaba por un voladizo delantero corto, una nervadura pronunciada que recorría todo el lateral del vehículo y un capó largo. Estos elementos evocaban sutilmente la estética de los pony cars de finales de los años 60, confiriéndole una presencia imponente pero elegante. Al mismo tiempo, este diseño resultaba sorprendentemente apropiado para un vehículo que, en su esencia, no buscaba la dinámica de un deportivo o una conducción agresiva, sino la comodidad y el estatus. Las proporciones se mantuvieron con una maestría notable, lo que le otorgó al Granada una originalidad discreta que se integraba perfectamente en el contexto de las tradiciones europeas de diseño automotriz. El aspecto exterior del coche fue recibido con gran agrado, pero la propuesta de los ingenieros en cuanto a la arquitectura mecánica y de hardware fue igualmente notable para su época. El Granada incorporaba una carrocería monocasco, una solución que satisfacía plenamente los estándares de rigidez y seguridad de la década. La suspensión delantera estaba implementada con un sistema de 2 palancas transversales, y la suspensión trasera era completamente independiente, una característica que, en la primera mitad de los años 70, no era común en la industria automovilística estadounidense, lo que subraya la influencia europea en su desarrollo. Todo este conjunto de soluciones técnicas contribuyó significativamente a una notable controlabilidad. Bill Body, de la prestigiosa revista Motor Sport, elogió el comportamiento dinámico del Granada, señalando: la suspensión independiente en todas las ruedas sobre resortes helicoidales se adaptó perfectamente a la carretera, lo que te permitió tomar curvas a velocidades que parecían inaceptables hasta que te encontrabas al volante. Body incluso se atrevió a comparar el trabajo de la suspensión del nuevo Granada con el de rivales de la talla del BMW 5, carrocería E12 y el emblemático Citroën DS. Su veredicto fue contundente, y lejos de favorecer a estos últimos. El periodista resumió que en el Granada era más fácil abordar curvas rápidas que en el más pesado BMW Serie 5, y que el coche no reaccionaba a las pequeñas irregularidades del terreno con el nerviosismo que a veces caracterizaba al modelo francés con su famosa suspensión hidroneumática. Tales elogios eran difíciles de superar, y en general, el modelo recibió una excelente acogida por parte de la prensa especializada. Motorizaciones y variantes de la primera generación. La primera generación del Ford Granada ofrecía una gama de motores diseñada para satisfacer diversas necesidades del mercado europeo. Las 2 configuraciones principales eran motores de la familia Essex, un V4 de 2 litros con carburador y un árbol de levas en el colapso del bloque, y un V6 de árbol inferior con carburador, disponible en volúmenes de 2.5 y 3 litros. El motor V4 fue posteriormente sustituido por un más moderno 4 en línea. En sus mejores versiones, el BV4 alcanzaba potencias de hasta 100 caballos, mientras que la potencia del motor V6, en la versión tope de gama, llegaba a los 157 caballos. Considerando un peso aproximado del vehículo de 1.300 kilogramos, esta potencia era más que suficiente para un rendimiento ágil y adecuado para la época. En cuanto a las transmisiones, el Granada ofrecía opciones de serie que incluían una caja de cambios manual de 4 velocidades y una automática de 3 velocidades. La tracción era trasera, una configuración clásica y efectiva para un coche de su segmento. Con esta combinación de diseño, ingeniería y opciones mecánicas, Ford creó un modelo para el mercado europeo que cumplía plenamente con las exigencias de su tiempo. El Granada ofrecía unas características dinámicas sensatas, un consumo de combustible decente para su clase, un manejo elegante y un diseño excelente que lo distinguía. La primera generación del Ford Granada se produjo en diversas carrocerías para atraer a un público amplio: el práctico familiar, el clásico sedán y un estilizado coupé fastback. Además, para los modelos sedán y coupé, se ofrecía opcionalmente un revestimiento de techo de vinilo, una característica de estilo popular en Estados Unidos en aquella época. Sin embargo, a diferencia de la tendencia americana, el Granada nunca fue equipado de fábrica con motores bocho, ni siquiera en versiones estranguladas para el mercado europeo. Esta decisión contrastaba con algunos de sus competidores, como el Opel Diplomat de GM, generación B, que también se fabricó con una estética marcadamente americana, y sí ofrecía una versión con motor bocho.
En 1974, un hito importante marcó la historia del Granada. Ford adquirió el renombrado estudio de diseño italiano Ghia. A partir de ese momento, las 4 letras Ghia se convirtieron en la designación de los niveles de equipamiento más lujosos del Granada. Estas versiones se distinguían por su propia parrilla del radiador y un interior suntuoso, que incluía tapicería de asientos de terciopelo de alta calidad y una significativa decoración en madera, elevando la percepción de lujo y sofisticación del modelo. Entre 1972 y 1977, el Ford Granada demostró ser un éxito comercial, con más de 500,000 de unidades saliendo de las líneas de montaje en Alemania y Gran Bretaña. Su fiabilidad y prestaciones lo hicieron muy popular no solo entre los compradores privados, sino también entre las compañías de taxis y diversas agencias gubernamentales, como la policía, que valoraban su robustez y habitabilidad. La segunda generación. Evolución y éxito continuado. El año modelo 1978 marcó el lanzamiento de la segunda generación del Granada, un modelo que buscó expandirse en todas las direcciones para consolidar su posición en el mercado. El coche creció en dimensiones, alcanzando los 472 centímetros de largo, lo que lo hacía 10 centímetros más largo que su rival directo, el BMW Serie 5 de la época. Un equipo de ingenieros dedicó amplios esfuerzos a mejorar el nivel de confort, enfocándose en la suavidad de la marcha y en la calidad del aislamiento contra el ruido y las vibraciones en el habitáculo. La línea de motores también experimentó cambios significativos. La familia Essex V6 fue reemplazada por la más moderna y eficiente familia Collog E6. La unidad más potente de esta nueva gama era un motor de 2,8 litros con inyección mecánica de combustible, que desarrollaba una potencia de 160 caballos. Adicionalmente, una transmisión de 5 velocidades pasó a ser ofrecida como opción, mejorando el rendimiento y la eficiencia. Otro hito en la vida del modelo fue el cese de la producción de coches en el Reino Unido, a pesar de la demanda estable que el Granada mantenía en este país. La producción se trasladó íntegramente a la planta de Colonia, Alemania, cuya capacidad era suficiente para satisfacer la demanda global del modelo. Lamentablemente, con el lanzamiento de la segunda generación, cesó la producción del Granada con carrocería coupé, limitando las opciones de carrocería a sedán y familiar. El responsable del diseño exterior de la segunda generación del Granada fue Filippo Sapino, un diseñador de gran éxito que había trabajado en Ghia hasta finales de los años 60 y posteriormente en Pininfarina. Fue Sapino quien contribuyó a la creación de conceptos tan excepcionales como el Ferrari 512 Speciale y el Abarth Scorpione. Bajo su dirección, la segunda generación del Granada se alejó por completo del estilo americanizado de su predecesor, adoptando una estética enfáticamente más europea, absolutamente simple, sin un solo detalle destacado que buscara captar la atención de forma ostentosa. Era, en esencia, justo lo que el mercado europeo demandaba para un comprador de clase ejecutiva que valoraba la sobriedad y la funcionalidad por encima de las extravagancias de diseño. La ostentosa parrilla del radiador cromada de la primera generación dio paso a una de plástico negro en la segunda, que ni siquiera en las versiones tope de gama Ghia se pintaba del color de la carrocería, hasta el lavado de cara de 1981. En esa actualización, también se revisó la cinemática de la suspensión trasera, apareció una computadora de a bordo y se amplió considerablemente la lista de opciones adicionales en los niveles de equipamiento más costosos. Por ejemplo, la versión Granada Ghia X Executive, producida específicamente para el mercado británico, estaba equipada con un interior de cuero Connolly de primera calidad, un paquete eléctrico completo que incluía un techo corredizo, asientos con calefacción y aire acondicionado de serie. Entre los logros más importantes que Ford implementó en el Granada de segunda generación, destaca especialmente la posibilidad de elegir entre una variedad casi infinita de niveles de equipamiento, capaces de satisfacer cualquier petición de los clientes. Desde la versión taxi, propulsada por un motor Pinto de 1,6 litros y 4 cilindros con 64 caballos de potencia y un interior de tela robusta, hasta el Ghia X de inyección, con su motor de 160 caballos. Este último, si bien no pisaba los talones a gigantes de lujo como Jaguar, competía en igualdad de condiciones con modelos de renombre como Rover y BMW, incluso en precio.
El Granada ofrecía mucho automóvil por un dinero más que razonable, lo que lo hacía una propuesta de valor muy atractiva. Cabe mencionar que el estudio guía, a pesar de la presencia de los logotipos correspondientes en los niveles de acabados superiores del Granada, en general, nunca tuvo una relación real con su diseño de producción final. Más allá de la designación de los acabados, el concepto Altair y el éxito comercial aún así. El estudio guía bajo la propiedad de Ford intentó en una ocasión hacer su aportación creativa al linaje del Granada. En 1980, se presentó el Concept Car Ford Granada Altair by Ghia, que encarnaba una visión auténticamente italiana del buque insignia de Ford para el mercado europeo. La silueta era futurista, en forma de cuña, complementada por 6 faros rectangulares ocultos bajo un único carenado aerodinámico. Solo los pasos de rueda permanecían redondeados, una característica de diseño típicamente europea del estilo wedge shape, ideado por el maestro Marcello Gandini allá por los años 60. El concepto Altair resultó ser mucho más eficiente en términos de aerodinámica en comparación con el Granada de fábrica, con un coeficiente de resistencia que se redujo de 0.4 a un impresionante 0.35, similar al Citroën CX de la época. Bajo el capó se encontraba el motor más potente de la gama, un 6 cilindros de 2.8 litros y 160 caballos de fuerza. Lamentablemente, un enfoque tan audaz y radical no encajaba en la ideología de diseño y producción que predicaba la dirección de Ford Europa para el Granada. La fabricación de un coche tan visualmente llamativo y tan tuneado difícilmente se habría justificado desde el punto de vista financiero y de mercado. El único ejemplar construido del Altair se almacenó en un depósito de Ford durante más de 2 décadas y fue finalmente vendido en 2002 por un precio sorprendentemente bajo para un concept car, $18,000. A pesar de que el atrevido diseño del Altair no llegó a producción, la segunda generación del Granada fue un rotundo éxito comercial, superando incluso a su predecesora. Si entre 1972 y 1977 se vendieron casi 505.000 unidades de la primera generación, entre 1978 y 1984, la segunda generación alcanzó la impresionante cifra de 919.000 unidades. Su principal competidor en el mercado, el Rover SD1, por ejemplo, vendió solo 303.000 unidades en el mismo periodo, lo que subraya el dominio del Granada. El modelo fue un auténtico éxito para Ford. La tercera generación, el Granada se transforma en Scorpio hacia mediados de los años 80. A pesar del éxito continuado del Granada, la dirección de Ford decidió que no era viable seguir produciéndolo en su formato existente. El mercado automovilístico, tanto en Europa como en América, estaba experimentando un cambio sísmico. La aerodinámica se estaba imponiendo, transformando inexorablemente los coches en elegantes formas fluidas, a menudo descritas como jaboneras sobre ruedas. Uno de los modelos más exitosos de Ford en Europa, que encarnaba esta nueva tendencia aerodinámica, fue el Ford Sierra, lanzado en 1982. Este automóvil familiar de tamaño mediano sirvió de base para el desarrollo del nuevo modelo de clase empresarial de tamaño completo, el Ford Scorpio, que hizo su debut en 1985. Inicialmente, el Scorpio se ofreció solo con una carrocería hatchback de 5 puertas. Sin embargo, en un movimiento estratégico para el mercado de las Islas Británicas e Irlanda, el Scorpio salió a la venta como la tercera generación del Granada. Esto significaba que, para los consumidores de esos países, la continuidad del nombre Granada se mantenía, aunque el coche fuera, en esencia, un modelo completamente nuevo. Además, si en las generaciones anteriores el nivel de equipamiento tope de gama del Granada era el Ghia, en la tercera generación, el modelo estrella Granada Scorpio se posicionó aún más arriba, aunque esta jerarquía se consolidó plenamente en 1991. En su lanzamiento, el modelo estaba disponible con el fiable motor de 4 cilindros en línea Pinto, o con el Cologne F6. La versión más potente de este último producía 150 caballos de fuerza a partir de una cilindrada de 2.8 litros. En 1990, Ford introdujo una versión de alto rendimiento, el Ford Granada Cosworth, equipado con un motor V6 de 2.9 litros y 24 válvulas que desarrollaba 200 caballos de potencia.
Esta máquina era capaz de acelerar el coche de 0 a 100 km por hora en poco menos de 8 segundos, ofreciendo un rendimiento deportivo a la altura de sus competidores. Entre 1985 y 1989, se fabricaron en cantidades muy limitadas versiones con tracción total del Granada 4x4 y del Scorpio 4x4 Coniote. Estos modelos contaban con un diferencial central planetario, que distribuía el par motor en una proporción de 34 al 66% a favor del eje trasero, mejorando la tracción y el control en diversas condiciones. Aunque los periodistas del motor estaban encantados con estas versiones, los compradores no las adoptaron masivamente, a pesar de que el modelo de Ford costaba aproximadamente un 30% menos que un Audi 200 Turbo 4, un rival directo en el segmento de lujo con tracción total. Un factor distintivo e innovador de los nuevos Scorpio y Granada fue que fueron los primeros coches europeos en estar equipados con sistemas de frenos antibloqueo, ABS, en todos los niveles de equipamiento, una característica de seguridad de vanguardia para la época. En general, la tercera generación del Granada, también conocida como el primer Scorpio, fue un automóvil excelente. Por un precio más que razonable, ofrecía no solo un diseño avanzado para su época, sino también un interior espacioso que podía estar repleto de opciones de confort y lujo, a la par de los representantes más renombrados de la clase ejecutiva alemana. Fue por estas cualidades que el modelo fue galardonado con el título de Mejor Coche Europeo de 1986. En la misma competición de ese año, el prestigioso Mercedes-Benz Clase E solo consiguió el tercer puesto, lo que habla del impacto y el reconocimiento del Scorpio Granada. La tercera generación del Granada resultó ser un digno sucesor de las dos primeras. En Irlanda y el Reino Unido, se vendieron más de 265.000 ejemplares en un periodo de 10 años. La tirada total de Granada y Scorpio durante el mismo periodo fue de aproximadamente 850.000 unidades, lo que consolidó su éxito en el mercado. El declive y el final de un legado, sin embargo, a pesar de estos logros, el final de la historia del Granada Scorpio no fue tan glorioso. En la primera mitad de los años 90, Ford comenzó a implementar una estrategia de unificación global de su línea de productos. En el marco de esta nueva política, se tomó la decisión de descontinuar el uso del nombre Granada y vender en las Islas Británicas el Scorpio, que fue radicalmente actualizado en 1994, con el mismo nombre que en el continente europeo. Este segundo Scorpio, sin embargo, fracasó en ventas de forma estrepitosa. La crítica general y la percepción pública apuntaron directamente a su controvertido diseño. Fue objeto de burlas y epítetos, utilizando algunas de las descripciones más ofensivas en el ámbito automovilístico. Se le calificó con expresiones como sonrisa estúpida, expresión estúpida en la cara, nariz caída, ojos lentos, faros repugnantes y ridículos, una parrilla del radiador que se parece a la boca de un pez, lados gordos, mueca de reptil, e incluso, en un cruel comentario, conducir un camión lechero traería más respeto en un atasco de tráfico. A pesar de que, desde el punto de vista técnico, se decía que la segunda generación del Scorpio era bastante buena, su diseño polarizante resultó ser su talón de Aquiles. En poco más de 4 años de existencia, solo se vendieron unas magras 98,0 unidades, marcando un final lamentable para un linaje de vehículos que, durante décadas, había representado un pilar fundamental de Ford en el mercado europeo de clase ejecutiva. Así concluyó la historia de un modelo que, de la unificación a la controversia, dejó una huella indeleble en la industria automotriz. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.